Buenas tardes y muchas gracias por la presencia de la gente que ha venido a esta jornada de seguridad y salud en los talleres de fallas y a todos aquellos que nos puedan estar viendo o nos quieran ver a través de YouTube. Mi nombre es Vicente Barrachina, soy técnico del Servicio de Organizaciones Saludables del organismo Inbasat. Para quien no nos conozca, el Inbasat somos el organismo especializado en seguridad y salud en el trabajo, dependiente de la Dirección General de Trabajo y sobre todo en relación con el colectivo fallero. Nosotros no somos evidentemente inspección de trabajo, y si cogemos un símil como los que seáis más viejos del lugar pudiera ser en la seguridad vial, no es lo mismo Paco Costas que la Guardia Civil. La Guardia Civil sanciona y Paco Costas lo que hacía era intentar fomentar una cultura de seguridad vial. Pues nosotros fomentamos el estudio, el análisis y una cultura preventiva para evitar sobre todo accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y para garantizar la seguridad y salud evidentemente de los trabajadores. Dicho esto, esta sesión forma parte de una colaboración que hemos tenido Inbasat con el gremio de artistas falleros, que se inició con la elaboración de una guía de prevención de riesgos laborales, una guía que es espectacular, y no porque lo diga yo, sino porque es bastante completa, está hecha con mucho cariño y está a disposición de todo el personal o toda la gente relacionada con la fabricación y montaje de fallas y de hogueras de Alicante. Al mismo tiempo se han hecho también para su abastecimiento a los talleres una serie de carteles, unos carteles dedicados a riesgos, las 3 familias de riesgos que comprende la seguridad y salud en el trabajo. Son los riesgos de seguridad, los riesgos de higiene y los riesgos de ergonomía y psicosociología aplicada. Entonces, yo lo que hoy, para no daros mucho la paliza, la idea era centrar un poquito, daros unas pinceladas generales de lo que es la seguridad y salud en el tema de las fallas y dejar en la última parte para las observaciones que tuve en una visita que hicimos hace poco a los talleres de aquí de la ciudad del artista fallero. Pues dicho lo dicho, vamos a empezar. Este que veis es el primer cartel que sacamos sobre los riesgos de seguridad. Y en él podéis ver riesgos de seguridad, son aquellos que normalmente provocan una lesión. Pues me corto, me rompo una pierna, me electrocuto, me cae algo en la cabeza, ese tipo de cosas. Quiero decir, la causa es directa, la causa provoca, directamente una lesión o puede provocar una lesión. Y normalmente, aunque pueden haber muchos factores que puedan influir en lo que es el taller de fallas, porque aquí no vamos a hablar tanto del montaje, sino única y exclusivamente del taller de fallas, pues tenemos el trabajo en altura, con escaleras, con plataformas de estas que se utilizan o que se deberían utilizar para elevar personas, en andamios, tenemos posibilidad de cortes o de golpes por trabajo con herramientas y este tipo de problemas, ¿vale? Pues vamos un poquito a verlos rápidamente. Si veis, en la mayoría de los casos, las soluciones que se puedan dar son soluciones de lo que normalmente se dice de sentido común. No inventamos prácticamente nada. Sí que cuando lleguemos a lo mejor a la parte de higiene y hablemos a lo mejor de contaminantes, ya se exige cierta especialización, y una de las cosas que sí que os recomiendo a todos aquellos que trabajéis en este sector es que hagáis buen uso de los servicios de prevención, que serían las entidades que os pueden ayudar a
establecer las medidas y establecer los protocolos necesarios para trabajar en las debidas condiciones de salud, que pueden a lo mejor exigir mediciones o lo que sea. En el tema del almacenamiento, como veis en la imagen, pues puede haber desde un almacenamiento en lugares inadecuados, que te pueda caer, desde un almacenamiento que no esté en equilibrio, desde un almacenamiento que se haga en cualquier sitio, que es algo bastante común en talleres de falla, sobre todo conforme va avanzando el monumento, pues que al final los ninots, las escenas, las dejamos pues donde buenamente podemos. En la última visita, bueno, eso lo dejo para el final, de comentar algunas cosas del almacenamiento vistas en la última visita. Como veis aquí, se os lista una serie de medidas o de alternativas para evitar problemas derivados del almacenamiento. Vale. Comentaros que este tipo de medidas, para no estar yo aquí leyendo y repitiendo todo lo que ponen las transparencias, trataremos la semana que viene de ponerlo al abasto estas transparencias de quien quiera bajarlas en la página web de Invasat, y así podemos ir un poquito más ligeritos. Vale. En el tema de andamios, yo sí he visto algunas veces, sobre todo cuando se están montando, se están haciendo algún tipo de figura ya más grande, que se tiene que alcanzar cierta altura. Los andamios típicos, que siempre decimos los andamios amarillos, no tienen por qué ser amarillos, pero son aquellos andamios que tienen una estructura que la gente le llama escalerita, que no es una escalerita realmente, es una estructura lateral que se asemeja a una escalera, y son los andamios de toda la vida. Y son los andamios que cuando viene el tío Pepe a montarte una luz en tu casa o en el garaje de la vivienda del pueblo, pues acaba montando dos alturas como buenamente le parece. ¿Vale? El andamio, en principio, para trabajos de no excesiva altura, dijéramos, tiene un montaje más relajado, pero tiene un montaje mínimo que te garantice la estabilidad del propio elemento. Lo que aquí en este caso no sé, creo que no tenía ninguna fotografía, no añadía ninguna fotografía, pero os lo podéis imaginar. Cuando son las estructuras, pues que a lo mejor solo le pones una plataforma para trabajar, que no le pones las cruces que la hacen más estable. Y luego otra cosa, en elementos como el que podéis ver en la imagen superior derecha, esos quizás pues valdría para fallas de gran volumen, pero lo que sí que se debe de cuidar mucho en estos casos es que al final, si estamos montando un andamio como el que se representa ahí, hay que ver si es estable o no. No sé si habéis probado a acumular, por ejemplo, libros como los tenemos aquí. Si yo estuviera haciendo una pila, esto en principio, lo veis, es muy estable. Si yo subo la pila hasta aquí arriba, el último arriba, conforme se va haciendo más alto, perdería esa estabilidad. ¿Por qué se pierde esa estabilidad? Pues porque hay una relación entre la base y la altura que se debe siempre de respetar. Esa relación realmente tampoco está establecida. Aquí se puede tomar, pues por ejemplo, una relación 3:1, pues la altura del andamio 3 veces como mucho el lado más pequeño, más corto de la base, y eso sería una manera de trabajar con mucha seguridad. Si ponemos un 4:1, pues quizás también se podría aceptar. Pero para casos como estos, donde no lo tengáis claro, donde no haya una normativa que te diga concretamente tanto valor, para eso tenéis el servicio de prevención, y para eso se paga un servicio de prevención, para que te asesoren este tipo de cosas. En cuanto al tema de electricidad, la electricidad, vosotros podéis tener los típicos problemas que se tienen como usuario, porque el principio básico de no tener problemas con la electricidad, ¿cuál es? Pues no toque usted donde no debe tocar. ¿Vale? De hecho, con electricidad, los dos grandes problemas los dos grandes fallos que pueden haber o que pueden afectar y suponer paso de corriente a través de una persona son los contactos eléctricos directos o los contactos eléctricos indirectos. Un señor que pinte, que modele, que corte, que pula
perdón por la expresión, qué puñetas tiene que estar, cómo puñetas le puede dar un contacto eléctrico directo si no tiene que tocar la instalación. Yo puedo tocar una máquina de pulir, puedo tocar una sierra, puedo tocar alguna máquina que esté conectada a la electricidad, pero en principio yo no tengo por qué meter las manos en el enchufe. Entonces, si veis aquí abajo, sí que se establece una serie de medidas pues para evitar que la instalación por sí me provoque problemas, pues como puede ser aislar las partes activas, como puede ser aislar, me refiero pues que todo, cuando yo trabaje con una maquinita, el cable que llegue a la maquinita, ese cable esté protegido, no esté desnudo. Vosotros, yo creo que en los talleres yo eso no lo he visto tanto. En construcción sí que se veía mucho lo de conectar directamente a un enchufe con 2 palillos, pues porque en ese momento no tengo clavija, pues adelante. Ese tipo de cosas son las que se trata de evitar. Y luego sí que es verdad que puede pasar, que yo no sé si os ha pasado, porque aquí la audiencia no es demasiado mayor. Yo cuando era pequeño, cuando yo iba a la cocina por la noche, por ejemplo, pues a coger una botella de agua, a mí me decía mi madre, a la nevera no la abrigues si vas descalzo. Quiere decir, no abras la nevera si vas descalzo. ¿Por qué te decían eso? Pues los que seáis anteriores al 70 habréis conocido las casas sin diferenciales, las casas que solo funcionaban con toma de tierra. Quiere decir, además, perdón, hay una cosa que tenemos los humanos, o por lo menos yo, que es cuando tú, por ejemplo, tocas, si esto fuera una carcasa de una maquinita eléctrica y da la corriente, tocas y te da la corriente. Y lo primero que haces es ir a fulanito y decirle, fulanito, mira, da la corriente. Y te lo dicen y tú lo primero que haces es tocar también. Quiero decir, vale. Entonces, ¿qué ocurría cuando daba la corriente en ese momento? Porque ahora en una instalación habitual, que quizás en todos los talleres, bueno, si están dados de alta como corresponde, debería tener protección diferencial. Pero quizás todavía quedara alguna vivienda, algún lugar donde no tuviera protección diferencial. Sí que puede ser, sí que puede quedar un elemento bajo tensión y que cuando lo toquemos nos dé la corriente. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando nos da la corriente, el primer efecto que se produce es lo que se llama la tetanización. La tetanización es un descontrol de los músculos. No sé si alguno de vosotros habéis tenido alguna vez esto que te ponen electrodos cuando tienen electrodos en la espalda, por ejemplo, para el tratamiento de lesiones de espalda o para recuperación y tal. Pues básicamente te ponen 2 electrodos entre un músculo. Esos electrodos te dan una ruedecita que es un potenciómetro, que lo que haces es darle mayor o menor tensión a los músculos, y en el momento te pasabas de darle mucha tensión, el músculo lo descontrolabas. Pues ¿qué ocurre cuando tienes el paso de corriente? Lo mismo. Si yo me enganchaba a ese elemento, no podía soltarme. Si yo no podía soltarme, el paso de corriente es más elevado y con lo cual el peligro se aumenta. Y es curioso, pero aunque lo más, dijéramos, lo que nos asociamos más al paso de corriente eléctrica es la quemadura, el problema de un choque eléctrico normalmente te va a producir, o te puede producir asfixias, te puede producir fibrilaciones y problemas más graves también. Bueno, sí que habían elementos. Aquí veis, este de aquí es un ejemplo de dejar cables, si no desnudos, pero con posibilidad de que se les afecte su aislamiento. Y luego, esto sí que me interesa, que por ejemplo todos los que tengáis o que tengáis que utilizar pues pulidoras o sierras o elementos similares de mano, manuales, que miréis que siempre estos equipos lleven este tipo de simbología, porque esta simbología es la que nos va a decir que tiene un doble aislamiento y que va a ser mayor el nivel de protección frente a posibles derivaciones. Y por último, esto que sí que es más fácil que pase en los talleres, esto es utilizar algún tipo de protector cuando los cables tienen que pasar por zonas de paso.
¿vale? Porque si no, al final, o con pisadas o con una maquinita, un carro, cualquier elemento que pueda ir pasando, al final provoca o cortocircuitos o pérdidas de aislamiento. Vale, este no vamos a seguir más. Luego, aquí sí que esta es una opción y una alternativa muy buena a lo que hablábamos antes de los andamios, que es el uso de plataformas. Ponemos PEMP o PMP, que es plataformas elevadoras, elevadoras móviles de personas, ¿vale? Este tipo de plataformas las hay de muchos tipos, pero básicamente nos suponen una solución muy adecuada a los problemas de alcanzar determinada altura, y sobre todo haciéndolo con seguridad, siempre y cuando estos equipos los utilicemos como corresponden. Para utilizar este tipo de maquinaria se necesita una formación específica, ¿de acuerdo? Vamos más para allá. Luego viene el riesgo mecánico, que es lo que os decía, que si yo trabajo con una sierra, pues es fácil que me corte. Si trabajo con una máquina que haga, con una fresadora, pues es fácil también que me corte. Si trabajo con cualquier tipo de máquinas de estas, es fácil que me provoque aplastamientos, amputaciones, cortes, golpes. Entonces, las máquinas en principio deberían de, por un lado, estar preparadas y diseñadas para que por ellas mismas no me suponga un problema el trabajo con ellas. Pues luego al final veréis algún tipo de equipos con control CNC, quiere decir que prácticamente dejamos los elementos allí y ya no hace falta que hagamos mucho más, es decir, más que darle al botón y recoger la pieza terminada. Pero a pesar de todo, se recomienda siempre que existan resguardos que eviten la posible presencia de una parte nuestra en las zonas de peligro, ¿de acuerdo? Bueno, seguir como siempre dentro de las máquinas y los equipos, utilizarlos para lo que están concebidos, seguir las instrucciones de los fabricantes, y luego evidentemente que sean máquinas construidas como corresponde. Aquí veis, esto es famoso, esta parte aquí, que siempre hablamos normalmente de que todos los equipos deben de llevar un marcado CE, y ahora yo creo que eso ya se ha mejorado bastante, pero hubo una época donde no eran descabellado. Además había una máquina concretamente que lo tenía a lo bestia, que era una pegatina así medio ovalada que ponía CE, pero esa pegatina no era de marcado CE, esa pegatina era de unos señores muy espabilados que se llamaban China Sport y que te vendían sus maquinitas cumpliendo la norma que les venía un poquito en gana, y dijéramos como aprovechando de la buena fama de lo que es el marcado CE. Si el marcado CE lo único que nos viene a decir es que la máquina está construida arreglo a las normativas que existen, y eso nos puede dar cierta garantía. A pesar de todo, repito, cualquier duda al respecto de ellas se tiene que consultar con el servicio de prevención. Luego, por otro lado, tenemos los riesgos higiénicos, y estos sí me importan más. El riesgo higiénico, así como el otro era me corto, metal, me cual, en los riesgos higiénicos los riesgos higiénicos lo que provocan son enfermedades. La enfermedad supone con la contracción, el desarrollo y la manifestación, ¿vale? En este caso vosotros vais a estar sobre todo expuestos a polvo, expuestos a determinados humos o vapores, y luego también expuestos a ruido o a vibraciones. Habían de aquí algunas cosas que sí me interesaba que tuvierais claro, que es por un lado el tema del polvo. Y aquí, como sí que son cosas que pueden llegar a ser bastante conflictivas para la salud, vamos a detenernos un poquito en de qué manera nosotros respiramos, ¿vale? Nosotros, para respirar, si veis aquí el dibujito de esta persona, pues tenemos por un lado un primer filtro a la altura de la nariz, que son pues la mucosidad.
¿vale? Que nos para ya, dijéramos, lo más grueso cuando estamos respirando que hubiera en el aire, lo más grueso te lo para ahí. Luego tenemos otras vellosidades previas a entrada a pulmones que también hacen algo parecido. Si alguno de vosotros ha sido, sobre todo ha sido, si es fumador no se va a enterar, pero si ha sido fumador, cuando dejas de fumar, a los 2-3 meses comienzas de repente a tirar por ahí todo lo que no está escrito, y es pues esas vellosidades que la propia nicotina adormece o hace que no trabajen como deberían de trabajar, pues comiencen a trabajar, y entonces ya soltar todo lo que hemos ido, o buena parte de lo que se nos ha ido quedando ahí. Y luego por la última barrera, dijéramos, son los alveolos y los bronquiolos, ¿vale? Depende de cada una de las fases, nos va a detener dentro del polvo que podamos tener en suspensión, nos va a detener según dijéramos el calibre que tenga esas partículas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay determinadas partículas que por su tamaño no las vamos a poder evitar. Y aquí, por un lado, vamos a tener, da igual la partícula que sea, el efecto neumoconiótico. El efecto neumoconiótico, ¿qué es? Pues que la partícula tiene tal tamaño que puede pasar de los alveolos, y los pulmones, al fin y al cabo, son dos bolsas que tenemos aquí. Si pasa de los pulmones, entra dentro de las bolsas y se deposita. Se deposita vamos llenando los pulmones de cosas, esas bolsas las vamos llenando de elementos que no son aire, con lo cual perdemos capacidad pulmonar. Si aparte ese polvo que estamos respirando tiene algún tipo de toxicidad, pues con la iglesia hemos topado. Aparte de ocuparnos espacio en los pulmones, nos puede producir determinada enfermedad, determinado problema. Uno de los gordos que podéis tener vosotros, o que podéis tener efectivamente, es la exposición a polvo de maderas duras. Vosotros trabajáis a veces con tablero, con aglomerado, con elementos que no son madera pura, sino mezcla de maderas. Incluso mirando en lo que luego al final hablaremos de las impresoras 3D, ¿vale? Que se puede incluso, estaba mirando que habían hasta filamentos que trabajan con virutas, con serrines, y el problema de todos estos es que eso ya nos ha pasado en algunas veces en otros sectores, que tienes que buscar, por ejemplo, con qué materiales se trabaja, que los mismos vendedores de aglomerado ni siquiera te dicen cuál es el producto de tu aglomerado. A mí, si no me dicen la composición, yo voy a entender que va a existir, o que hay mucha posibilidad de que exista maderas duras. Las maderas duras es uno de los 4 o 5 elementos que son cancerígenos de primera categoría. ¿Qué quiere decir cancerígeno de primera categoría? Que provoca un cáncer conocido y quiere decir que es conocida la causa y el efecto, ¿vale? Y que está certificado de que va a pasar. Pues lo mismo que pasa con el amianto, lo mismo que pasa con otros elementos. Entonces, para evitar esto, una de las cosas que se debería de tener presente en todo momento es la ventilación, porque en prevención de riesgos laborales siempre debemos tender a proteger colectivamente. Es decir, antes de deciros que os pongáis una mascarilla, lo ideal sería estar en condiciones adecuadas de ventilación o de extracción, ¿vale? Si estoy trabajando puliendo, pues si tenemos algún sistema de extracción, mejor, ¿vale? Porque nos vamos a evitar tragar todo lo que estamos produciendo. Que no hay más remedio, que no hay otras alternativas, pero siempre se tiene que justificar realmente que no hay otras alternativas, utilizar mascarillas. Y las mascarillas, tener por costumbre, tanto si sois vosotros como empresario, como artista, por así decirlo, los que las entregáis, como si sois como trabajador puro y duro, los que las recibís, tener siempre la costumbre de que los equipos de trabajo se entreguen con sus papelitos, con su cajita, con su manualito, todas las cosas, para ver si lo que te dan es correcto. A veces te cansas de ir a ver a una persona
por ejemplo, trabajando, puliendo madera dura y ponerse una mascarilla del chino, con todos mis respetos a los chinos, a un bazar, quiero decir, una mascarilla que yo no sé ni lo que tiene. Acordaros de la época del COVID, donde llegó un momento donde la gente se ponía ya de todo, pues para ponerte algo que no te va a proteger, coño, no te pongas nada, que por lo menos, o sea, te vas a fastidiar la salud igualmente, pero por lo menos respirar bien, coño. Estar ahogándote para que no te proteja nada me parece del género tonto, ¿vale? Entonces, aprender en este caso o solicitar al servicio de prevención, a cualquiera que os asesore en prevención de riesgos laborales, y en el peor de los casos, en el peor de los casos no, y en caso que no sepáis a quién acudir a nosotros, coño, y preguntar qué tipo de ¿cómo se llama esto? ¿Qué tipo de mascarilla se puede utilizar? Si se tiene que usar máscara, media máscara, mascarilla autofiltrante, máscara con filtros, lo que sea. ¿Y qué tipo de filtros? ¿Vale? Eso lo debéis conocer. Es una cosa que os la recomiendo. Esto era el caso de... Esto era el caso que os estaba contando antes de las entradas, pero más bonito preparado, perdón, el dibujito. En los humos metálicos aquí estaba dedicado más al tema de soldadura, pero yo creo que quizás tampoco es tan común el tema de soldadura en vuestro caso, ¿vale? Aquí está, esto era lo de los blas, sí. Esto es que dentro de los productos, tanto en polvo, en humo, e incluso en gases con los que se trabaje, los productos que provocan algún problema para la salud, ese tipo de productos tienen lo que se llaman un valor límite ambiental, o la mayoría de ellos, para no entrar tan en detalle, ¿vale? Y esos son los valores que nos sirven de referencia de si el ambiente está adecuado para trabajar o no adecuado para trabajar. Se supone por los estudios que se realizan que si trabajamos, no estamos hablando aquí en este caso de elementos cancerígenos ni similares, sino estamos hablando de productos tóxicos, que si trabajamos por debajo de los límites que nos marca la normativa, que no tenemos por qué tener ningún problema con el desarrollo de enfermedades o similares, ¿vale? ¿Esto por qué es importante también tenerlo en cuenta? Pues porque lo de los valores límites a ti te los establece la normativa, o nos los establece la normativa, pero debería alguien de mirarlo, que decir, no se trata de... Yo creo que hay poco polvo, yo creo que hay poca... poca pintura o disolventes, perdón, por el ambiente y tal, sino eso se debe de medir y controlar. Y tener en cuenta lo dicho, quiero decir, a mí al final que cada uno haga de su capa un sayo. Yo he sido fumador muchos años y tengo muy claro pues que tengo todos los numeritos para desarrollar un cáncer pues en 15 o 20 años, incluso antes, pues sí, ¿vale? Pero yo es un tema que lo asumía, porque esté más o menos gilipollas, eso ya es problema mío, pero lo asumía yo, ¿vale? Lo que no concibo yo racional es que la gente trabaje y no lo sepa, que en este momento, de hecho, este tipo de historias que hacemos aquí es para que la gente conozca con lo que se expone y que te expongas, uno, por no conocer, o dos, por no creértelo. Es decir, me parece totalmente ridículo. Es decir, hacer uso de todas las garantías que os establece la ley, que os establece el Ministerio, la Consellería, en esta materia, para evitaros estos problemas. Otra cosa que luego seáis unos inconscientes, hacer lo que os dé la gana. Es decir, yo eso ya me pasaba cuando ibas a la obra. Yo luego, cuando acabe de hablar aquí, me voy a mi casa y mañana a la oficina, y me la trufa todo bastante, ¿vale? Pero que seáis conscientes, que a veces es verdad que cuando planteamos todas estas cosas parece que las planteemos muy... y pasará, y sobre todo en las cosas de higiene industrial. ¿Sabéis cuál es el problema que tiene? Que así como si yo ahora meto la mano en la sierra, todos tenéis claro que me vuela la mano y no somos, y ahí ya vamos siendo menos gilipollas para meter la mano.
Cuando es un tema que te va a saltar de aquí 10 años, de aquí 15, de aquí 20, incluso lo típico del señor que en lo del tabaco. Pues mi abuelo tenía 98 años y fumaba 7 paquetes al día y no se murió de cáncer. Joder, pues tu abuelo era el único que no. Nos ha jodido, quiero decir. Pero antes o después, por toxocinética, cualquiera que esté expuesto a tragarse productos no correctos para su salud va a enfermar. Tenerlo clarísimo. O sea, antes o después. Y si no, pues porque vuestra toxocinética es privilegiada y va a paso de caracol. Pero vamos, que caemos todos como moscas. Vale. Vale, estos productos químicos. Bueno, ahí tenéis varios ejemplos de máscaras. Aquí tenemos una máscara autofiltrante. Y ya os digo, las máscaras, si están destinadas para el fin para el que están destinadas, las de partículas para partículas. Las de vapores llevan incluso pues determinados colores porque cada una va para un determinado vapor, un determinado gas, un determinado elemento. Si están bien elegidas, da igual si es de autofiltrante, si es de filtros recambiables, si es la que sea. Quiere decir, no es necesario ir disfrazado como si fueras un astronauta y eso quiere decir que vas más protegido que nadie. Pues si a lo mejor vas protegido, el problema era las partículas de polvo, pues a lo mejor con un autofiltrante de estas que países de papel, pues con eso os valía igual, ¿vale? Que no os vendan tampoco muchas veces la moto de esto es pues esto es lo que haga falta, ni más ni menos, ¿vale? Vale. En el tema de disolventes, aunque sí que estuvimos viendo que se tiende ya mucho a la pintura con base al agua, que eso evita, la verdad es que evita bastante problema, pero bueno, tener en cuenta lo mismo. Aquí sería, si hay disolvente, aparte, aquí, aunque no midamos, ¿cuándo sabemos si hay disolvente? Cuando llegas a un sitio y huele a disolvente, evidentemente, y en el aire. Ya está, no hace falta. ¿Que hay mucho y poco? Pues no lo sé. Pero si lo huelo, a verlo, haylo, ¿vale? Pues lo mismo. Aquí, por lo que yo vi, yo en la visita que hice, la mayoría que vi erais de infantil, y sí que es verdad que ahí, por ejemplo, había un tema importante, que era el siguiente. Los que vi no estabais en nave, la mayoría, estabais en bajo. Y en bajo tiene un pequeño problema que es que no se haga el efecto zulo, y dichos con todo el mejor de mis respetos, sino simplemente que es como un lugar de una entrada principal y luego al final no haber otra salida, quiere decir que no puedes favorecer la corriente de aire. Y bueno, a pesar de que se pinte en general con pintura al agua, pues siempre se utiliza algún tipo de disolvente, habéis de tener cuidado con eso. E incluso lo que vendrá ahora posteriormente, que son los isocianatos que están en las espumas de poliuretano y en todos los elementos estos. Entonces, debéis de ser bastante, o deberíais de ser bastante estrictos con el tema de la ventilación. Y eso también vuestro servicio de prevención os lo puede verificar, aunque sea pues cada año, pero no está de más, porque ya os digo que hay riesgos y hay problemas que son muy visuales y que los tendréis muy claros, y estos a veces no se ven tan fácilmente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las vías de entrada de los organismos, de los disolventes orgánicos o de muchos productos químicos. Yo aquí, si veis, me estoy centrando sobre todo en el tema de la entrada de la vía respiratoria, que es el más común, por decirlo, sí. Porque luego tenemos el parenteral, que bueno, el parenteral, bueno, yo decía, nadie se chuta un poco de lejía, pues evidentemente nadie se chuta lejía, pero sí que puede ser que te entre por una heridita. Entonces pues cuidaros un poco ese tipo de cosas, de si tengo una herida, pues protegerme para que no me entre por ahí producto. El que siempre se dice el digestivo es el famoso que el otro día, no me acuerdo en cuáles de los talleres, sí que es verdad que pues había caído la etiqueta, pues hay costumbre, aunque sea, y si no con un marcador indeleble gordo, de marcar qué hay en cada botella, que parece una chorrada, pero el tema de ingestión o tal, pues a veces viene por estas tonterías, ¿vale? Y por último teníamos la vía dérmica, que puede darse en algunos de los casos. Esto, además creo que debe aparecer algo por aquí,
que de aquí me interesa, bueno, y Socioneto estamos en lo mismo, me interesa lo siguiente, que es que sepáis que existe una cosa que se llama ficha de datos de seguridad, que tampoco son la panacea, ¿vale? Que habría que hablar mucho y largo y tendido de las fichas de datos de seguridad, porque aquí como cada uno se vela por su cotarro, veis las fichas de datos de seguridad, y si veis la ficha de datos de seguridad de algún producto muy común, diréis, wow, esto es el tal. Y luego veis alguna ficha de seguridad de un producto más peligroso y se parece mucho a la del común, ¿vale? Entonces, bien, pero de todas maneras te da ciertas referencias, sobre todo en cuanto a toxicidad y a peligrosidad. Las fichas de datos de seguridad, y esto ya es una cuestión mía, que yo soy un renegón y renego de todo, que es, ¿por qué cuando tú compras un fármaco, aunque sea un blister de 2 pastillas o de incluso una pastilla, va con 7 páginas de información? Y tú, cuando compro un producto químico, tengo que pedirle al que me lo vende que me lo dé. Coño, ahora ya es verdad que ya se van colgando más, pero había épocas donde ha sido un drama que te enviaran una hoja de datos de seguridad, y nosotros, siendo administración, aún lo tenemos fácil, pero lo pides y la gente suele contestar. Si eres una empresa, si eres no sé qué, a veces, y eres poca ropa, pues te cuesta más, ¿vale? Si no se os dan, quiero decir, por lo menos que se os pongan a vuestro alcance, a vuestro abaste, que iba a decir, que podáis consultarla, hacerlo de os dé la gana, pero básicamente por lo menos sabréis con lo que estáis trabajando. Luego en la última parte ya de las fotos que hice en la última visita que vine, veréis lo anterior, a ver si esto, lo famoso es el etiquetado, que a veces se confía, bueno, pero es que en la etiqueta me pone, pues en la etiqueta a veces pone y lo ponen todo, ahora está la moda esta también de los 27 idiomas en la etiqueta. Además creo que en las de espumas y en las de adhesivos, las etiquetas son aquello entre yo medio cegato que estoy, que lo leo, y que lo ponen no sé cuántos idiomas, al final no te aclaras mucho. Que te da ya una cierta idea, sobre todo los pictogramas, ¿vale? Los dibujitos estos ya te dan una cierta idea de lo que te puedes encontrar, pero a pesar de eso, si nos podemos guiar por las fichas de datos de seguridad, pues mejor que mejor. El tema del ruido, solo comentaros una cosa. Nadie se acostumbra al ruido. Quiero decir, el que se acostumbra al ruido es que está sordo, yo entre ellos, ¿vale? Pero que no, yo estoy acostumbrado, estás acostumbrado tú, o tú estás teniente, pero vamos, como tú solo. Y vamos a repasar rápidamente el mecanismo de la audición, que es básicamente, pues dijéramos, el ruido son ondas sonoras que viajan por el espacio, ¿vale? Nosotros tenemos aquí la oreja con una forma determinada para captar esas ondas, incluso para matizarlas y que entren con una determinada frecuencia dentro del canal auditivo, y llegamos al famoso tímpano. El tímpano no es más que una membrana que nos empuja a los 3 huesecillos, que si no lo sabíais fue un médico valenciano el que descubrió los 3 huesecillos, que aquí también sabemos hacer las cosas muy bien, aunque no nos lo creamos, pues que lo que hacen es esa onda que teníamos en el aire la transforman en un movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico acaba actuando sobre el caracol, ¿vale? Donde en el interior tenemos como un líquido amniótico que nos excita unas vellosidades, unos pelillos que hay ahí dentro. Cada pelillo pilla una determinada frecuencia. Y cuando nos pasamos de ruido, esos pelillos lo que vamos haciendo es cargárnoslos. Pelillo que nos cargamos, microfrecuencia que no iremos ya nunca en la vida. Y lo dicho, se pierde mucho. De hecho, en las sorderas normalmente lo primero, porque eso nos pasaba con mi padre hace muchos años, que nos enfadábamos mucho, que era, yo por ejemplo que tengo la voz muy grave, estaba a la otra punta de la casa y el tío cabrón, el tío me oía. Pero cuando sonaba el timbre, por ejemplo, que es más agudo, no te oía. Y es cierto, la pérdida de audición suele ir, yo creo que si no me equivoco, estaba sobre los 8.000 megahercios, ¿vale? 8.000 hercios, perdón.
Pues lo dicho, aquí en este caso lo del ruido también. Coño, protegeros, hostia. Y yo soy de los de la mascletada ahí el primero y que te sangren los oídos, pero es igual, tú ahí el primero. Pero bueno, eso lo he dicho, eso ya es mi vida personal y bueno, pues ya me apañaré, pero que no la tengas que perder por manejar la lijadora, coño. Y luego, lo dicho, si el ambiente del taller es alto, pues puede haber un momento donde trabaje mucha gente. Tener en cuenta una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, esa es una foto muy graciosa que se suele poner, que es el señor con el martillo neumático con los esto y el de al lado sin los protectores. Y hace, vamos a ver, claro, es que solo se vuelve sordo el que maneja el martillo, el que está al lado no. Pues eso, quiero decir, si hay ruido en el taller, pues intentar protegeros. Una de las formas también muy fáciles es pues intentar que las máquinas ruidosas, pues encapsularlas o sacarlas del taller. Vamos, este es el típico, ¿cómo se llama? Este compresor metido dentro del taller. Y ahora los compresores pues son bastante llevaderos, pero habían algunos compresores que eran auténticas carracas. O sea que, pero bueno, que lo tengáis un poquito presente. Y luego el tema de las vibraciones ya es algo más complicado. Bueno, aquí también lo dicho, consultar con él si se diera el caso, ¿vale? En principio, si se trata de, pues por el compresor, por la máquina, no sé qué, pues oye, si podemos, la retiramos o les hacemos una caseta insonorizada, aunque sea con cartón de huevo, pues ese problema. Se hace lo que buenamente se pueda y si no, se utiliza cualquier tipo de estos protectores auditivos, ¿vale? Que también, si están bien elegidos, si están bien fabricados, si protegen la cantidad que deben de proteger, porque cuando nosotros nos ponemos un tapón, una orejera, lo que sea, no lo hacemos para no oír nada, lo hacemos para oír a un nivel adecuado, ¿vale? Si estamos sometidos a un nivel pues de 92 decibelios, pues que ese nivel esté por debajo de lo que puede ser malo para nuestra salud. Se considera que a partir de los 85 decibelios ya nos puede provocar algún tipo de sordera o problema auditivo. A la hora de elegir estas cosas, aparte de la capacidad que queráis o que necesitéis que se reduzca, tener en cuenta también que vuestro trabajo, el trabajo en fallas, es un trabajo, y perdón por la expresión, cochino. Quiero decir, pues probablemente tendréis las manos con algún tipo de producto, de pintura, de polvillo, de tal, y ese quita y pon a los oídos, pues no es lo más adecuado. O si se os pediría que fuerais muy aseados o muy higiénicos en ese sentido, más que nada para que, aparte de que no perdáis el oído, que no cojáis una otitis, ¿vale? Y luego, pues nada, eso ya el servicio de prevención os podría hablar mejor del tipo de protección que os haría falta. Las vibraciones mecánicas, en vuestro caso, sobre todo se darán en el tema del pulido y similar, que es con las maquinitas estas, y es lo que se llama la vibración mano-brazo, ¿vale? Para evitarlo, pues hombre, si se utilizan máquinas en condiciones, pues se favorece. Y luego existe pues utilización de algunas muñequeras o elementos similares, pero ahí ya que se hiciera un estudio si es necesario y que os lo diga el servicio de prevención, ¿de acuerdo? Más cosas. Esto del síndrome del dedo blanco. Y ahora vamos a los ergonómicos y psicosociales. Yo los psicosociales no vamos a entrar demasiado aquí, y en los ergonómicos tampoco. Es decir, aunque más o menos los podéis imaginar, aquí vosotros tenéis que trabajar en posturas poco adecuadas, ¿vale? Pues posturas en cuclillas, posturas agachado, incluso posturas así, y ya no quiero deciros cuando se monta la falla. Pues por ejemplo los repasos estos que hacéis de pintura, que eso es horroroso. Quiero decir, me recuerda a la película esa de Charlton Heston de
de Leonardo da Vinci cuando está pintando la Capilla Sixtina, que aquello debía ser la muerte en vida, 4 años pintando así, la puta madre. Pero bueno, movimiento de cargas también sí que puede ser que hagáis, posturas forzadas evidentemente, y determinados esfuerzos. Voy a recordar simplemente otra de las cosas que tenéis que cuidar como oro en paño, porque esto también, quiero decir, los discos intervertebrales, bueno, la columna vertebral está formada 32, 34, o sea, 32 a 34 o 34 a 36, yo no me acuerdo. Pero bueno, un número de vértebras que simplemente son pequeños huesos apilados y que tienen además unos discos entre ellos que nos permiten pues que nos agachemos, que nos contorsionemos, ¿vale? Estos discos, que serían, perdón, que yo señalo y no sé si me veis, estos discos, que es básicamente esto que hay aquí, ¿vale? Son los que nos da esa funcionalidad a la espalda que es fantástica y que nos hace quizás pues las criaturas más versátiles, o de las más versátiles que tenemos en el mundo, ¿vale? Esto está formado por una serie de capas de fibra, capas arrolladas, y dentro de esa capa de fibra existe un núcleo pulposo que es cuya finalidad tanto del disco completo, de las capas de fibra como del núcleo, es amortiguar, ¿vale? Amortiguar los golpes, amortiguar los movimientos. ¿Y qué ocurre? Que ese elemento, el disco que hay entre vértebras, es el quizás, lo digo como no soy médico, digo a ver si digo una burrada, pero tampoco me iré mucho, quizás es el elemento que más joven envejece en nuestro cuerpo. Es decir, a partir de los 25 años comienza a perder capacidad. ¿Y qué ocurre con la pérdida de capacidad? Que en estas capas de fibra de aquí, que en principio son capas sobre capa sobre capa fantásticas, comienzan a aparecer grietas, ¿vale? Y esas grietas al final son puñeteras, porque si veis, por ejemplo, un caso como este, de aquí esta parte del dibujo, si ahora me miráis a mí, básicamente como si yo hago así, ¿vale? La famosa inclinación de ¡ay, que no me puedo mover! Pues esa. ¿Que eso qué supone? Que en esta parte de aquí, nosotros estamos sometiendo a mayor presión a la vértebra que en esta parte de aquí. Con lo cual lo que hacemos es el núcleo que hay dentro, que es el que hace el efecto, dijéramos, más de amortiguador, se va desplazando. Cuando van apareciendo grietas en esas capas de fibra, parte del núcleo queda atrapado en las grietas y ya no vuelve. Y primero, ya no amortiguamos igual, y segundo, ya estamos fastidiando el disco. Cuando este no vuelve, se va acercando mucho aquí a esta parte de aquí, dijéramos, esta parte, ya la última capa externa, es cuando comenzamos a tener problemas que habréis tenido todos. ¿Quién no ha tenido una lumbalgia? ¿Quién no ha tenido una dorsalgia? ¿Quién no ha tenido una ciática? Y es básicamente el que pensar que, aparte de que la columna nos permite movernos y hacer torsiones y tal, la columna aquí, en este hueco de aquí, nos sirve como elemento protector de dijéramos, del mazacote de nervios más importante que tenemos en el cuerpo humano y lo vamos repartiendo. Con lo cual, cualquier problemilla que haya o cualquier, dijéramos, bultito que le salga, que es, por ejemplo, aquí lo veis en este dibujo aquí, esto es cuando se produce ya una presencia del núcleo muy próxima a la periferia de esas capas, y entonces es fácil que acabe tocando alguno de los nervios. Cuando nos toca el nervio lumbar, tenemos la lumbalgia, y es el dolor ese. En parte, yo no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado de hacerla, es que sería de risa si me pasa, vamos, que es el agacharte y el no recuperar la posición, y es muy fastidioso, de verdad que es muy fastidioso. Y os lo digo porque en este caso, quiero decir, esto no es mortal, nadie se muere, no conozco yo a nadie que se muera de esto, te quedarás así medio
medio cojango, pero no te mueres. Ahora, sí que es verdad que en el momento haya rotura, que decir, hay hernia. La hernia es cuando la última capa de fibra de todo este disco ya está rota. Entonces ahí sí que perdemos núcleo y eso no se recupera. Es decir, eso no es recuperable. Normalmente, si alguno de vosotros, si nos hacemos aquí ahora en este momento, cualquiera de los que estamos aquí, un TAC o una ¿cómo se llama esto? Una radiografía, una resonancia, lo que sea, nos van a salir que todos tenemos protusiones, sepamos, pero yo apuesto a que no nos libramos ninguno de los que hay aquí. Ahora, una protusión no pasa nada, todavía no nos hemos cargado la última capa del disco, y lo que hará es pues que se haga el bultito este que se ve en el dibujo de aquí, que es el que toca las narices, y el día de ¡ay, que me duele un poquito la espalda! ¡Ay, que me duele la ciática! Pero evitemos el llegar, que eso evolucione a una hernia, porque aquello ya es operable. Y yo ya esto hablo de mi época, cuando estaba en la Mutua. Tú tratabas con mucha gente que te hablaba muy bien de las operaciones de discales, y había gente que no quería hablar de las operaciones discales ni en su vida, que habían quedado muy bien o habían quedado muy mal. Pensar que te están operando al lado del mogollón de todos los nervios que pasan por nosotros, sobre todo los que tienen cervicales. En lumbares y a lo mejor es menos problemático. Lumbares también. Yo es que sé, mira, aquí están. ¿Veis? Aquí están los casos de la protusión, la extrusión y el secuestro, que es claro, la protusión es la primera etapa antes de llegar a la hernia. Vale. Vale, y ahora vamos a ver, y con esto acabamos. Si no queréis preguntar alguna cosa, he ido muy deprisa, todo esto lo podéis luego leer con calma, la entrada a la página web de Invasat, y seguro que la semana que viene está eso colgado. Y bueno, esto es de lo que vi el otro día. No quiere decir necesariamente que todo esté mal, pero sí me interesaba comentaros algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenéis la instalación eléctrica, pues bueno, uno de los cuadros. Este cuadro en principio no está mal, ¿vale? Lo único que le he puesto, la flechita está aquí por tocar un poco las narices, que sería del evitar que alguien lo pueda abrir. Vale, bien, vale, tampoco es un drama. ¿Vale? Abrir quiere decir abrir ya a la zona de donde están los cables desnudos, que entonces, si lo veis abriendo, tú qué cojones tienes que abrir ahí, evidentemente, ¿vale? Porque el otro sí que está, veis, está todo protegido, no hay ninguna manera de tocar ningún elemento bajo tensión, y lo único que se le podría decir, a lo mejor, no lo vi yo abierto, a lo mejor estaba la conexión por dentro, es que si se trata, como era, de una caja metálica, debería estar conectada a tierra para evitar que a lo mejor una derivación nos diera a nosotros el castañazo. Porque no sé por qué en muchas películas o series tienen la manía de utilizar el de CO2, y utilizar además el de CO2 para cuando un señor está ardiendo, lo rocían de arriba abajo. Hacer, coño, no lo putees más. El de CO2 es anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico sale, quiere decir, es un gas que tenemos presurizado dentro de un extintor, y cuando sale a unos 40 grados bajo cero. Si habéis cogido alguna vez el hielo y os lo habéis dejado en la mano un par de minutos, acabáis del hielo hasta las narices y le tiráis un hielazo a quien sea, porque te está quemando la mano. Si toda una persona la vas a apagar y la hielas, coño, pues joder. Estos aparte de ser fantásticos para cuando se hace el viaje fin de curso en el hotel, porque esto, con que le demos si ahora en este momento le tiro de la anilla y le damos aquí, en un momento hacemos una escampa de polvo en esto, que se iban a acordar todos los del gremio y los del museo de mí, ¿vale? Pues, pero por ejemplo, esto tiene bicarbonatos, ureas y polvo en general, que no es problemático. ¿Qué puede pasar? Que te ponga un poquito los ojos rojos, pero aquí puedes apagar a uno y sin ese problema. No tenéis ningún problema. Pues siempre tener una costumbre es... luego creo que hay algún otro fotografía por ahí, que es verdad que, y sobre todo en determinadas épocas del año, tenéis posibilidad, o tenéis, perdón, alta probabilidad de que esté el taller lleno de trastos y lleno de cosas y lleno de elementos. Si los talleres que he ido viendo tampoco son unos talleres enormes, pues tener siempre claro dónde están los extintores, y por lo menos que sean accesibles. Venga, ya más o menos accesible, bueno, que se pueda, quiero decir, que no tengas que retirar ahí entre 6 personas
una columna no sé, de granito para poder llegar al extintor, me refiero, ¿vale? Y lo dicho, este también servía. Aquí en lo de los cuadros eléctricos, es verdad que se vendió mucho, pero esto ya es una historia de ¿cómo se llama esto? De los señores que se dediquen a esto. Que tiene que ser, hombre, como tiene que ser, yo aquí lo miro y me dice que es... Además, mirar si son puñeteros, que en lugar de hablar del uso, te dice el no uso. No usar sobre tensión eléctrica superior a 1000 voltios, con lo cual esto, para el cuadrete, va de cine. ¿Qué ocurre con esto? Que esto, aparte del polvo ese, lleva también unas resinas, que es lo que le hace la antibrasa. Entonces, esas resinas, si yo está ardiendo, no sé, por ejemplo, una zona con ordenadores, con servidores, una zona con elementos que valen mucha pasta, lo que esto pille lo va a hacer una mierda. Y decir, eso ya directamente, sí, te lo ha pagado, pero de apagado a la basura y te compres un atre, ¿vale? Entonces, sin embargo, si utilizas el de CO2, un poquito al salir, por haceros una idea, es parecido... Ahora creo que ya no quedan. Cuando no existían las neveras no frost, ¿qué le pasaba a la parte de arriba, lo que era el congelador pequeñito? Que se te hacía una escarcha de la leche. Pues más o menos eso es lo que saca el otro. Eso, pues descarchado. Pegues 2 buffets y lo que no haya quemado el fuego todavía es aprovechable, ¿vale? Y de hecho, incluso hay elementos mejores todavía que el CO2 para instalaciones y para elementos de cierto valor, ¿vale? Más cosas. Aquí esta foto la hice porque preguntasteis sobre el tema de poner algún tipo de quinal o poner algún tipo o utilizar algún tipo de poleas o tal para ayudaros en el levantamiento de cargas, ¿vale? Sin tener que poner un puente grúa ni cosas ya tan espectaculares. Que sí, que me parece todo fantástico, pero una cosa sería levantar, no sé, 40, 50 kilos, y aún así yo sí soy el responsable. Quiero decir, si sobre mi persona recae la responsabilidad de lo que pueda pasar en mi taller, yo pediría una nota de cálculo de que la cercha, quiero decir, el elemento soporta, y a partir de ahí lo pondría. Pero sin nota de cálculo, no por nada, ¿eh? Yo sé que en estas cosas, y sobre todo, no deja de ser un taller un negocio, y que muchas veces nosotros perdemos, no os creéis que lo perdemos tanto, pero a veces hablamos y se pone, y se llama, y se contrata, y todo eso vale dinero, evidentemente, ¿vale? Y perdón si a veces lo decimos, yo, igual que os decía antes, pues no sé, que la gente sea consciente de lo que se está tragando, lo que se está metiendo. Pues aquí también hay determinadas cosas que yo dormiría más tranquilo, salvo que ya os digo que sea una poleíta para subir 40 kilos, pon la poleíta y no patís que no se va a caer la cercha. Pero si no lo tenéis, que decir, si pasa de 100, 200, no sé, si no lo tenéis claro, algo que sí, porque luego la responsabilidad al fin y al cabo es del titular del establecimiento. Yo no me sale la palabra, vamos, no me la jugaría. Y por otro lado, aquí si veis, esto pasa mucho en los talleres, que es para aprovechar la luz exterior. Se dispone determinados paneles de estos de plástico o similares. Incluso los otros paneles que parece que sea zinc, una cosa de estas, son lo que se llaman cubiertas ligeras. Y si veis, para aprovechar el sol, a veces o se quema el panelito ese o se ensucia, y a veces pues se contrata no sé quién, y ahí sí os recomiendo. Si vosotros sois un taller fallero, ni yo personalmente, como pongamos empresario o como artista, ni ninguno de mis trabajadores lo haría, porque no nos dedicamos a eso, que es subir a cambiar o subir a limpiar. Os lo digo porque uno de los accidentes más habituales que suele haber, y Basat está cansado de ver accidentes, aparte es increíble
que la tipología siempre es la misma, siempre ocurre lo mismo, y las investigaciones muchas veces las podías hacer fotocopiando la anterior, que es señor o señora que accede, no voy protegido, no pongo medios colectivos para poder acceder ahí, no voy bien cogido, lo que sea, y al final acaba cediendo el techo, me caigo de esa altura y me mato. Entonces, si se tiene que hacer esto en alguno de vuestros talleres y se contrata con una empresa externa, primero yo lo contrataría con una empresa externa, por lo dicho, porque todavía se agrava más el tema si es, vamos, y usted a un señor que lo tiene como pintor en el taller, lo pone a limpiar un lucernario y te puede caer el pelo también, todavía más. Pero luego está el tema de, aunque lo contratéis externamente, que cuando se hagan este tipo de trabajos que tienen evidente peligrosidad, que la empresa que vaya a trabajar para vosotros acredite que cumple con la legislación, porque si no, cuando vienen mal dadas, entra un componente de solidaridad, quiere decir que te lo comes probablemente con el otro, con el que lo ha hecho mal. Si el otro te acredita que él sabe hacerlo bien y que está preparado para hacerlo bien y luego lo hace mal, y eso ya es más discutible. Pero si tú eso no lo recabas, puedes tener algún tipo de problema. Eso es lo que se llama coordinación de actividades empresariales, y siempre decírselo a vuestro servicio de prevención, que os ayude a gestionarlo con aquellos que trabajen para vosotros, ¿de acuerdo? Sí, eso también lo puse porque hablando con uno de vuestros compañeros me estaban hablando del tema también de la iluminación. Esto simplemente es una chorradita, ¿eh? Estas son las lámparas estas antiguas de vapor de sodio. Primero que son lámparas que trabajan después de calentarse, tienen un consumo bastante mayor, incluso tienen una efectividad, por así decirlo, o una potencia que hoy por hoy el LED le da 7.000 vueltas y os ahorraréis dinero. Esto ya es yo he sido electricista en su momento, antes de otras cosas, y me nace deciros estas cosas. Vale, más cosas. Esto es el tema famoso del orden y limpieza. Es decir, yo también os digo, y esto nos pasa, ahora ya no, pero antes cuando te venían becarios era muy gracioso el concepto de orden y limpieza, que claro, le tenías que explicar a una persona cuando llegabas a un taller lo que era un taller, que decir, en un taller yo no aspiro a comer huevos ahí en el suelo, evidentemente, que decir, un taller es un taller y tiene su parte cochina, por así decirla, pero cuando decimos limpieza es un poco pues que no haya más de lo que debe haber. Luego veremos un ejemplo que sí que da una indicación que no debería dar. Pero bueno, aquí en este caso sobre todo lo que hay es trastos, hay mucho trasto por en medio que no debería de haber. Y estas son las cosas que a veces impiden, por ejemplo, si ahí en la pared al lado de la estantería tuviera un extintor, pues a veces me podría dificultar llegar al extintor. Otra cosa que además, dentro de cómo estaba esto, que había mucho trasto, sí que era curioso que tenían las estanterías fijadas a la pared. Eso es una recomendación que no cuesta nada, incluso si en casa os habéis comprado algún tipo de mueble que sea, pues como hablábamos antes de los andamios, los muebles de baño mismo, si los veis, ya te vienen muchas veces con dos agarraderas arriba para que tú lo fijes a la pared, para que no vuelque, ¿vale? En este caso, las estanterías estas de aquí, o las que se ven aquí, no son muy problemáticas. Más hacia acá, digamos, la fotografía exacto, más hacia aquí, no, vosotros sería más hacia allá, habían las estanterías con moldes. Esas si te caes y te fastidia ya bastante más, ¿vale? Pero no está de más que estén siempre ancladas a pared. Vale, este era el famoso hilo de nicrom, ¿vale? Porque esto es una cosa muy particular vuestra o de determinadas tareas que ya no lo ves tanto por ahí. El hilo de nicrom, que lo único que me extraña es ¿por qué lleva tan pocas indicaciones y tal? No lo sé si pero por lo menos una indicación del peligro que puede haber de quemaduras. Si no me equivoco,
vosotros sabéis más y además, si no me corregís, el hilo de nichrome yo creo que este se pone más o menos a 100 grados para poder cortar, ¿no? O a menos. No lo he tocado para comprobarlo. Vale, no más o menos. Es que creo, lo estaba mirando antes y creo que es a 100. Es que creo que es, por ejemplo, el poliestireno, para ir bien tienes que estar, creo que es 90, 100 o por ahí. Y luego lo que no sabía, que esta mañana lo estaba discutiendo, pero ya me ha quedado claro que no hay problema con el tema de tensión, porque estos creo que trabajan como máximo a 12 voltios, ¿puede ser? Vale. Pues es que esta mañana estaba hablando con mi compañero al respecto de las tensiones. Digo, hostia, encima te quemas y te pasa la corriente. Pues no. Pues, Si pones la mano es un poco de ese toque, porque sale el humillo cuando va cortando, ¿no? sí. Si pones la mano es un poco de... Pero se lleva bien, quiero decir, ya la pregunta con buena intención, ¿eh? Quiero decir, esto yo lo había visto antes en la Generalitat, en colegios, lo había visto en algún colegio y estaba haciendo la evaluación y nunca sabía qué ponerle yo aquí a lo de, pues precaución y tal, y señalización de que quema, pero no, es una cosa que no, pero en fin, lo veo menos peligroso ahora que antes. Bueno, esto era el ejemplo de las mascarillas y aquí, como veis, mirad, por un lado viene la denominación. Cuando veáis lo del FF significa que es una mascarilla autofiltrante, ¿vale? Quiere decir, de poner y quitar, ¿vale? Quiere decir, no es una mascarilla que le vaya a cambiar no es una mascarilla que le vaya a cambiar los filtros, efectivamente. Y luego, si veis ahí, ya hay dos colores, pero antes de llegar a los colores, después de FF, me pone uy, qué cegato estoy, A1 y P2. Vale, el A1 hace referencia a un determinado compuesto químico, volumen. En este caso, si no me equivoco, creo que son disolventes orgánicos o algo así, componentes orgánicos, ¿vale? O inorgánicos, mira, no lo sé ahora, no os voy a engañar. Pero bueno, y lleva un código de colores, que eso se puede en el mismo fabricante te explica para qué sirve y para qué no sirve, y eso es lo que si no, el mismo servicio de prevención os puede guiar. Y la parte blanca y la parte que pone P2 es la parte que sirve para las partículas. Y acordaros ahora que decía antes lo del COVID, que es curioso. El COVID no era una partícula, pero no teníamos una mascarilla y se utilizó la mascarilla P2 mínimo como protector de partícula. Ahí veréis. Bueno, aquí como protector porque aquello eran gotículas, pero bueno, vale, más o menos compramos no voy a hablar del COVID, no voy a hablar más, no digo nada. Pero nada, simplemente tener en cuenta que la parte de partículas tenemos P1, P2 y P3. P1 yo creo que no la vais a necesitar, por eso protege bastante poquito para lo que vosotros podéis trabajar. Pero como mínimo un P2, y si alguno de los productos, sobre todo cuando trabajéis con polvo de madera, P3, ¿vale? Mejor. También os digo que, bueno, si las usasteis cuando el COVID, yo me acuerdo una vez que me fui de casa de mi madre a mi casa con una P3 y cuando llegaba muriéndome. También entonces fumaba. Pero bueno, tener cuidado con eso, ¿vale? Luego, esto me resultó curioso, y lo comentaba con mis compañeros esta mañana, que, bueno, esta es una caladora de mesa y el famoso taladro. Y los dos deben de tener la misma edad más o menos, porque además, os digo, son muy parecidos a los que se utilizan a los que se utilizan en las aulas de tecnología de los colegios. Incluso las marcas son las mismas. ¿Por qué tienen la protección la caladora y no tiene la protección el taladro de columna? Quiero decir, el taladro columna también además este mismo modelo se vende con una cajita protectora. Que luego tendría aquí sus mil y una. Y yo, si hoy tuviéramos mucho tiempo, os podría vender, yo tengo mis ideas descabelladas, os podría vender mi teoría descabellada sobre el protector de los taladros. Pero bueno, tampoco es muy grave, pero que sí que tener costumbre en las máquinas, sobre todo en máquinas nuevas, porque el otro día en la misma nave esta que se veían los
los estos, no me sé cuando se me engancha la palabrita, en la misma nave que se veían esta de aquí ahí al lado había una sierra de cinta del año Catapum, y esa pues sí que puede ser que le falte algún protector por el año de fabricación, pero estas máquinas están hechas, es decir, hostia, no los quitéis, no los quitéis. Incluso, mira, y esto yo no lo debería decir, no los quitéis por si vais inspección de trabajo, que lo vea puesto. Luego cuando trabajéis ya veremos. Pero no se deben de quitar si se entregan. Vale. Esta foto la hice simplemente por el tema de la postura. Vale. Que no me parece mal, pero esa postura para la espalda es una postura que te puede generar lumbalgias a lo largo. Más que no es un momentito tal, que no, que si yo no entro en, que me da igual, que decir, ni me parece una cosa, esto es imperdonable, pues simplemente era una curiosidad. Y luego en el fondo es verdad que todo es también de lo que decíamos al principio del almacenamiento, pues un ejemplo de almacenamiento un poco, venga, va, que todavía cabe, que no son elementos pesados, que no son elementos tampoco especialmente problemáticos, pero bueno, que ahí se quedaba todo apilado. Ya no sé si, claro, por ese poliestireno de este y lo otro no me acuerdo qué era. Pero vamos, en principio, yo los que vi, las naves que vi están todas bastante bien. Esto además, imagino que puede darse el caso que vosotros dentro de vuestra pericia y dentro de vuestro conocimiento incluso lo montéis vosotros. Si está bien, y me parece muy bien, pero lo mismo que os decía, depende para lo que lo utilicemos, ¿vale? Depende para lo que lo utilicemos, yo a lo mejor me haría con una notita de cálculo, y no es necesario aquí contratar a nadie. Si vosotros sois, o en talleres, sobre todo talleres que hagan fallas grandes, que tenéis el culo pelado de hacer estructuras, no cuesta nada hacer una notita de cómo he calculado yo todo esto, y luego tener cuidado con determinadas cosas. Esta parte de aquí está bastante bien a la vista. Por eso os decía yo las notas de cálculo. Se supone, yo no sé, vosotros cuando calculáis los sacabuchos estos y la estructura en general gigante para cómo amontada, qué parámetros utilizáis, pero aquí, por ejemplo, sí que se exige que haya 250, que haya una resistencia de 250 kilos por metro lineal. Entonces eso se debe acreditar de alguna manera. Os lo digo porque normalmente estas cosas nunca pasa nada. Y cuando pasa algo viene el tío Paco con la rebaja. ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿Y esto por qué lo ha hecho así? ¿Y por qué se tiene que subir ahí si eso no cumple, si no sé cuánto? Aquí, por ejemplo, le falta el listón intermedio y ya no entramos en los ¿cómo se llama esto? En los rodapiés. Pero bueno. Y bueno, la escalera esta es de premio. Esta es de las que yo hacía fotos en construcción para... No me más que nada... Coño, estas sí que son cosas evitables. Sí que son cosas un poquito evitables, ¿vale? Esto, bueno, es lo mismo de aquí del compañero, de su taller, pero ya un poquito más a lo grande. Y lo mismo habíamos comentado antes. Vale, y aquí, esto es el corte por láser, que aquí el compañero lo tiene, sí señor, lo tiene en altura, y además tenía por aquí detrás estaba la extracción. Y aquí sobre todo tener cuidado con los productos que se utilicen, ¿vale? Aquí si se hace corte de PVC o corte de determinados productos plásticos, tener en cuenta que las emisiones pueden ser muy, muy, muy tóxicas, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, que esto esté ahí arriba y al aire libre me parece de puta madre, perdón por la expresión. Quiero decir, mira, una que nos quitamos, ¿vale? Incluso tener cuidado con quién lo utiliza y en qué condiciones se utiliza, ¿vale? Hablando con el señor de la máquina, me dejó bastante tranquilo de que era bastante consciente de lo que tenía ahí, ¿vale? Y esto es lo que os quería comentar, que era lo que aquí en la guía quizás se ha tratado menos, y el otro día en las empresas, iba a decir, en las fallas de infantil, es la puñetera reina de hoy por hoy, que son las impresiones en 3D.
las impresiones en 3D, yo estaba mirando, era el ácido, ay, que lo tenía apuntado, a ver, que no lo veo bien, el ácido poliéctico, el PTG, y luego me aparecía también por ahí una especie de eco no sé qué, que se utilizaba concretamente en fallas y tal, pero en mí el del eco era parecido a este que abajo ponía de que tiene algo de madera y tal. Aquí, a pesar de que volvemos, estuve bajando y me he bajado todas las que he encontrado, de fichas de datos de seguridad, del PLA ese, sí, eso, PLA, pero estoy, y me las acaban de graduar las estas y son de estas, ¿cómo se llama? Progresivas y a veces no me veo bien. El PLA, tú miras las fichas de datos de seguridad y es todo fantástico, no genera nada, no genera tal, pero es que luego con supuestamente la ficha de datos de seguridad, pero lo que os digo, a veces se curan en salud y te ponen determinados datos, pero aquí al final sí que existe un calentamiento del producto y sí que existe algún tipo de emisión, o bien de componentes volátiles, o bien de ay, se me ha ido de nanomateriales, con lo cual aquí lo que sí que se está recomendando, y por lo menos me consta que los servicios de prevención lo están haciendo, es que haya extracción de de lo que es el habitáculo, y además esa extracción que disponga de filtros EPA. Si dispone de filtros EPA, los filtros EPA son filtros de alta eficiencia, con lo cual quiere decir que todo lo que sale muy bueno no será. ¿Vale? Comentando aquí con el señor de esta concretamente, sí que es verdad que es lo que me dijo, que normalmente además el peor de los momentos quizás es cuando vuelves por la mañana, si has estado toda la noche trabajando las máquinas y tal. Si esto sí podéis, coño, igual que ha sido una ventaja a la hora de trabajar para hacer fallas, hostia, protegeros un poquito con estas cosas, porque es lo que os digo, al principio también va saliendo que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o son inocuos, o son productos muy ecológicos, que aquí tenemos mucha manía, yo no sé en el resto de Europa, en España, a llamar a las cosas ergonómica, ecológica o no sé qué, y con eso ya es fantástico. Le poseme el apellido y ya te igual lo que pasa. Pues no. Veamos también cómo evolucionan estas cosas. También el amianto en su momento era el mejor producto que había contra los incendios y tal. Y mirad cómo ha acabado. ¿Vale? Entonces, si podéis evitar la exposición, la larga exposición, que decir, si se entra a las salas de esto que sea para retirar o poner las piezas o lo que sea, y si existe una extracción, mejor. En el caso de no haya extracción, pues oye, como siempre, si no hay protección, ¿cómo se llama esto? Si no hay protección colectiva, tiraremos de protección individual, ¿vale? Y os protegéis por lo menos frente a partículas. El problema de las nanopartículas es que son tan pequeñitas que a ver quién puñetas las filtra, ¿vale? Este ya estaba, esta de antes, hay que echar hacia adelante. Vale, esto es lo que os enseñaba antes de el tema del etiquetaje, que veis aquí, por ejemplo, en la espuma, pues nos podemos ya guiar con estos simbolitos, con lo cual ya nos está diciendo de que algo bueno, quiero decir, de que buenos tampoco son muy buenos, pero este de los adhesivos, la verdad es que era bastante cutrecillo el etiquetaje. Entonces esto no cuesta nada, pues al señor mismo, al mismo proveedor, oye, pásame las fichas de seguridad y si no las sabéis interpretar bien, pues que os ayude el servicio de prevención o nos preguntáis a nosotros, ¿vale? Esto simplemente es como una fresa, una máquina estas de control numérico que te sirve pues para el producto que le metas ahí para hacer el esto. Lo único que me extraña de esta máquina es por qué no hay cierta separación, pero bueno, vale. Y una de las cosas que os decía que sí que llama la atención es, si yo veo mucho material aquí que me está dando como indicación, pues de que ese material no se está extrayendo. Ese material es pesado, o parece que sea el más grueso, y el más grueso es el primero que se genera y cae.
El problema no es ese, el problema es el que igual que hay de ese tamaño, los hay de otros tamaños y que permanecen en el aire. Cuanto más pequeño es el tamaño, más tiempo permanecen, con lo cual, si pasamos con esa mala costumbre que tenemos las personas de respirar, pues es fácil que nos lo traguemos, ¿vale? Y bueno, esto era un detalle de las pinturas. Y esto también, otro detalle que me llamó la atención, como bueno, que ahora no vamos a decir que todo sea malo. Como todas las las ingletadoras o esto que vi, todas estaban nuevas de Trinky y estaban muy bien mantenidas, ¿vale? Y poco más por mi parte. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿O qué me decís? ¿Pregunta alguien algo? No, no callo si no puedo. Si queréis, vuelvo a empezar. No, hombre, la verdad que para mí ha sido un placer y aparte deciros que, hombre, es un honor para cualquier valenciano participar en una cosa como estas. Y en mi caso, bueno, mis compañeros lo saben, yo no soy fallero, fui fallero muchos años, ya no lo soy, yo no tenía tampoco ambiente fallero, pero a mí, en fallas me recorreré de 200 a 250 fallas. Además, a mí me gusta el monumento. Las fallas tienen música, tiene indumentaria, tiene mucha cosa, tiene pirotecnia, pero sin ese monumento ni en falles. Y es lo más bonito que hay. Y a mí me gusta tanto, me parece tan bonita las famosas aquellas de Nou Campanar como la del tío Pepe, que le ha costado 2 euros verlas, ¿verdad? Parecen todas muy bonitas. Yo soy muy amante de las antiguas, a mí me gustan las de vareta. He aprendido mucho aquí de vosotros y de la tipología de fallas y me parecéis unos artistazos y que esto no se puede perder. Y para mí de verdad que ha sido un honor y un placer estar con vosotros. Venga, muchas gracias.